La figura de José Artigas no siempre tuvo el respeto que se le tributa hoy. Como ocurre con el propio proceso de la independencia, la historia del prócer y de cómo lo ven los uruguayos es muy compleja. Cuenta con una visión positiva muy fuerte, que supo ser monolítica, y con otra corriente revisionista que considera que las hazañas que se le atribuyen a aquel hombre son poco menos que una mentira. En estos días pueden verse en Montevideo afiches con el rostro de Artigas que se acercan a la interpretación revisionista, aunque en una versión directamente irreverente. ¿De qué se trata? De Prócer Zombie, una saga de historietas que nació en 2016 y que ahora tiene su segunda parte en un nuevo libro. En Prócer Zombie, un Artigas de aspecto calavérico vuelve a la vida en el siglo XXI y descubre que lo han convertido en un héroe. Queda desconcertado porque él había sido un mujeriego borracho y vago con escaso o nulo interés en la patria, pero bueno, entiende que si regresó es para finalmente convertirse en el referente que Uruguay necesita. Hoy, 19 de julio, natalicio de Artigas, tenemos en el estudio de En Perspectiva a los autores de este cómic, que son los Silva Bros, Andrés y Leonardo. Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Emiliano? Y el semiólogo Fernando Andacho, un viejo conocido de esta casa, que fue quien escribió el prólogo de este Prócer Zombie 2. Buen día, Fernando. ¿Qué tal, Emiliano? Buen día. Qué forma de encarar el aniversario del nacimiento de Artigas, esta entrevista, ¿no? Exacto, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no revisarlo, ¿Por qué revisionarlo? hacen eso? Preguntarán algunos oyentes. ¿Qué les dio, no? Sí, hay un especialista inglés, Benedict Anderson, que dice que toda nación necesita, además de un territorio, ¿no es cierto?, de ejército, de lo que fuera, ser imaginada. Y yo agregaría, a través de mi contacto con Andrés y Leonardo, y antes con Martín Atme, con quien colaboré en un libro presentado acá mismo exactamente hace 7 años, en abril del 2011, que necesita, Emiliano, ser reimaginada, reinterpretada. Te estás adelantando a la pregunta que era obvia y era la primera que iba a hacerte. ¿Por qué? ¿Por qué participaste en esta edición de este libro? ¿Por qué escribiste el prólogo? Ahí está. Una primera, lo decíamos antes de entrar, era que tengo el sí fácil, pero viéndolo de vuelta diría que creo que tener buen olfato, los años traen eso, algo de sensatez y experiencia, y cuando hace ya bastantes años, como decía recién, el fotógrafo uruguayo y ahora amigo Martín Atme me invita a lo lejos, yo estaba en Canadá, a participar en lo que iba a ser una exposición de unas fotos que él venía sacando del prócer, de la iconografía del prócer de la que está sembrada, y yo lo planteo en ese libro, está saturada icónicamente, ¿no?, toda esta República Oriental del Uruguay tan artiguizada. Acepto y termina siendo un libro, mucho más. Y en el caso de este inmuerto, como le llamo en el prólogo, que es nuestro José Gervasio Artigas, bajo la mirada joven, inquieta, de los Silva Bros, que es su nombre autoral, que me gusta, tiene también la posibilidad de revisitar, de reentender desde ojos jóvenes, actuales, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué toda esa imaginería, ¿no? ¿Qué funciones cumple hoy, siglo XXI? Aquel del quien tú bien decías, hay varias leyendas, ¿no es cierto? Una leyenda negra, una celeste, una roja y hasta una verde, parece el arco iris, Benetton, que son las diferentes usos o explotaciones de la imagen del prócer, desde su menosprecio, que está muy bien representado en este regreso del prócer zombie, ¿no es cierto? Cuando vemos a dos burgueses diciendo, viste que parece que le hicieron esto, lo otro, se murió, y uno dice, sí, pero hizo algo de bien. No, pero era alguien temible, se juntaba con malas gentes, parece estar hablando del Cristo en el Nuevo Testamento, y
así me parece que van dándonos elementos fundamentales para volver a entender, o como decía recién, reimaginar qué función cumple hoy, ¿no es cierto?, en medio de las tecnologías que juegan un rol fundamental. Invito a los oyentes y televidentes, porque este programa también es visual, a acercarse a este volumen, ¿no es cierto?, superar ese shock primero, esa transgresión evidente de que no está blaneceado, como yo digo, ¿no es cierto?, no aparece ahí en la puerta de la Ciudadela, fijo para siempre en el aparece, chip. En algún momento aparece esa imagen icónica, la clásica, aparece, citada. Claro, citada, ahí está. Pero ahí no está. es ese el Artigas que termina siendo el protagonista. Ese es el que causa perplejidad al propio Artigas, que curiosamente, ¿no?, yo juego con que es un inmuerto porque lo encuentro, y esto va muy en serio, y ahora sí, ¿por qué acepté hacerlo? Lo veo muy vital. Es una ironía, porque el zombie es un muerto vivo, ¿no es cierto? Pero lo veo muy revitalizado en esta historieta, tanto con el primer volumen que prologa Martín Adme, que creo que es justo, y me enorgullece un poco sentir que, como decimos en semiótica, estos volúmenes, me lo dijeron Leonardo y Andrés, son un poco influenciados, ¿no es cierto? Tienen algún matiz, eso en semiótica se llama interpretantes, signos que salen de otro signo, es decir, que de algún modo esa lectura les hizo algún clic y lo llevaron por otro camino independiente, creativo y valioso. Efectivamente, aquella lectura, aquel libro de Martín Adme les hizo clic a ustedes. Recordemos, sí, aquel libro que recopilaba en fotos todas las formas, algunas absolutamente increíbles, en las que Artigas termina apareciendo representado en nuestro país. Sin duda, yo recuerdo que todavía era alumno de la Universidad de Orte, yo soy diseñador gráfico, antes que ilustrador, y me acuerdo que en clase de semiótica me lo habían recomendado y fui corriendo a buscarlo en un shopping y tremendo. Lo devoramos en un día. ¿Y ese libro estuvo en la génesis del prócer zombie? Sí, sin duda. Sin duda. Sí, claro. Pero veamos, acá en este libro, el 2, el que tengo arriba de la mesa y que ahora nuestros oyentes que siguen la emisión en video también van a poder observar, en este libro ustedes incluyen, como mencionaba recién Fernando, un repaso de los cambios que han existido en la historia uruguaya a la hora de interpretar a la figura de Artigas. En 1850, rechazado como un bandolero; en 1923, convertido en símbolo de la nación; en 1977, plena dictadura, exaltado como militar. ¿Esto era algo que les interesaba cuando empezaron a trabajar al personaje? ¿Les interesaba de manera particular esa multiplicidad de caras que tiene? Sí, no es que en principio no, porque nosotros el prócer surgió de forma casual, ¿no? Como surgen muchas cosas, ¿no? Yo vi un dibujo de un amigo que se llama Len Chimanowski, él había hecho un zombie de Miami, un zombie jubilado que estaba en Miami, y a mí me gustó esa cuestión del zombie personificado, ¿no? Y lo que hice fue hacer un militar zombie. Y después hice un prócer zombie, ¿no? Y después no hice más, fueron esos dos. Pero el prócer zombie quedó ahí. Incluso hice un póster de una mano blandengue que salía de abajo de la tierra. Y quedó ahí. Después, revisándolo con mi hermano, pudimos ver que podía llegar a tener un potencial para hacerlo historieta o hacerlo animación, porque también trabajamos en animación. Y ahí fue que empezamos a investigar. Él, más que nada, empezó a ver un poco más el tema del revisionismo y eso. Y ahí fue que empezaron a surgir temas como bueno, las distintas miradas que tiene el zombie, el prócer, quiero decir. Escucho al otro, Silva. Sí. Sobre esto mismo. Sí, totalmente. En un momento le planteé a Leo de ser un poco más riguroso en la parte a nivel historia, digamos, y ahí dimos con Guillermo Vázquez Franco, que tiene una mirada como muy particular del Uruguay hoy en día. Entonces eso fue como muy inspirador también, porque él prácticamente Artigas lo lleva a un plano más humanizado, ¿no? Y más terrenal, que era lo que a nosotros nos importaba para este personaje. De Vázquez Franco en los personajes, ¿verdad? Uh-huh. Nos gustó eso de que fuese de carne y hueso el tipo, ¿verdad? Claro. Que fuese falible, que no fuese ese superhéroe que nosotros habíamos estudiado en la escuela, ¿no? Sí, ese dios romano que no tuvo una pelea mala, o sea, que no sangraba. De todos modos, después, ustedes, a partir de esa lectura, por ejemplo, de Vázquez Franco, ustedes dan 3 vueltas carnero, ¿no? Sí, sin duda, claro. Para que los oyentes se ubiquen, para ayudar a los oyentes, incluso con imágenes que ahora vamos a poner en la emisión en video, en el tomo 1 de esta serie, ustedes contaron
cómo se produjo este regreso insólito de Artigas. Ocurre en el año 2015, en tiempos oscuros de delincuencia, corrupción y Tinelli. Y sí. La historia empieza ahí enfrente, ahí, detrás de Fernando, en el mausoleo de la Plaza Independencia. La urna donde reposan los restos del prócer estalla, atacada por una fuerza cósmica. De entre los escombros y el humo emerge el héroe Máximo, pero con un aspecto extraño y que asusta. Esquelético, desagradable, sin rostro. Ese personaje de terror le saca el uniforme a uno de los blandengues que se había desmayado, se lo pone y sube las escaleras para encontrarse en el centro mismo de Montevideo, debajo del monumento que se erigió en su momento en su honor. Así empieza esta historia. Así arranca. Sí. Así empieza esta nueva vida de Artigas. Sí. Y eso, fíjate ahora que lo mencionás, muy, muy pertinente, ¿no? Ese recapitulación. ¿Por qué? Porque siempre pensé como uruguayo y que me tocó vivir la dictadura más que a ustedes en carne propia. Ustedes también la vivieron, porque nadie se escapa de eso, las consecuencias. Pero el mausoleo, pensé yo, era la última piedra, ¿no es cierto? La última forma de literalmente aplastar ese vínculo real, carnal, con el héroe, con quien fuera la memoria, ¿no es cierto? Y es algo tan literalmente un monumento fascista, digamos, ¿no? Que oprime, si uno entra allí, toda esa cosa oscura, y ustedes justamente hacen que renazca, que salga, es una alegoría de una contralectura. Me acuerdo una canción de Luis Trochón, los que iban cantando, que se llama Lo Nuestro, que es preciosa porque había decretado, ¿se acuerda la dictadura? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero sí lo saben, el año de la orientalidad, un año obligatorio, la cosa más absurda, ¿no? Pero típica de una dictadura, que todos teníamos que decir somos orientales a mucha honra, a pie de la letra, era una ley. Y entonces en esa canción Trochón recupera, dice, es nuestro, el himno es nuestro, ¿no? O sea que podemos retomar esos signos, como lo que decía Emiliano, ¿no? Surge de esa cosa, esa mole tan densa, ¿no es cierto? De esa decisión que nadie votó, que nadie eligió. Sí, que fue... el mausoleo, no el monumento Artigas, no, pero el mausoleo es de la época de la dictadura. Exacto. ¿No? Y entonces es lindo que ustedes alegóricamente, es decir, como una imagen de vamos a recuperarlo, ¿no? Porque mucho oyente dirá, qué atrevido, ¿no? Estos muchachos. Eso estaba bueno también, de que Artigas estaba en Paraguay, que no quiso volver más, y que lo traen de vuelta y lo ponen acá. A prepo. El tipo se despierta y lo primero que piensa, dice, ve las luces y dice Paraguay. Claro. No sabe dónde está. Sí. Claro, y encima una plaza que se llama Independencia, ¿no? Que lo que menos quería era la independencia. Claro. Y para seguir, creo que es lo que le ocurre a continuación, es que lo asaltan, ¿no? Lo rapiña. Claro. Se enfrenta con la violencia ciudadana. Exactamente, sí. Se encuentra con esa fauna también en la noche, y ese personaje después viene a ser como un guía para él, ¿no? O sea, porque él... Personaje que intenta rapiñarlo. Sí, el prócer tiene ciertos poderes también de hacer entrar en razón a la gente, y el tipo, bueno, además cuando lo ve, rapiñero, se asusta, piensa que es un demonio que lo va a llevar a los infiernos. Y bueno, y abandona la droga, abandona el robo, abandona todo, ¿verdad? Con tal de que no lo mate, de que no lo lleve. Y ahí se convierte en un guía para él, una especie de... Un escudero también, ¿no? Claro, es la figura de Robin también, ¿no? Porque Batman es uno de los nombres que le dan a este justiciero, que luego este político, ¿verdad? Que es una figura bien compleja, Mikhail Landowski, que va a ser a su vez un revival, un renacimiento nada menos que de Napoleón, que elige nacer en Uruguay. Es interesante, ¿no? Tiene esos poderes. Y se enfrenta a ese Artigas renacido. Exactamente. Pero vamos a no adelantarnos con ese presidente que... foráneo. Termina siendo el gran protagonista del segundo capítulo de este segundo tomo. Dejemos al presidente ahí todavía latente. ¿Qué papel pasa a jugar ese prócer zombie en aquel ambiente del año 2015 de violencia e inseguridad pública que domina Montevideo? Ustedes que lo presentan como una especie de Batman, una especie de superhéroe. Él lo que pasa, claro, cuando renace se siente confundido justamente por lo que dijiste. Él no cree ser ese héroe que le atribuyen, ¿verdad? O sea, él se ve representado en todos lados, en bustos, en estatuas, en cuadros, en nombres de plaza, de edificio, de todo, ¿no? Intervenciones, grafitis. Y él, digamos que gusta de esa figura. Le gusta y ve que puede llegar a hacer eso. Y ahí entiende por qué volvió, por lo menos es lo que piensa él. O sea, entonces viene a redescubrirse a través de los libros de historia y a hacer eso que dicen justamente los libros, ¿no? Que fue un héroe. Viene a hacer eso. Básicamente es como que está como transitando en un proceso de redención, ¿no? Exactamente. Se va a vivir con un grupo de marginados, con un grupo de gente de la calle
al edificio abandonado de la estación central. Que lleva su nombre también. Que lleva su nombre. Y que tiene otra estatua de Artigas al frente. Qué raro. Desde allí es que opera. Y sí, él vive ahí, ¿no? Él se siente a gusto con esa gente, y bueno, él como ve que digamos que él se preocupaba por los más desprotegidos, bueno, ve bien irse a vivir ahí con ellos y a cuidarlos, ¿no? Claro, que también tiene, fíjate, un eco, ¿no? Que es bien interesante como acá se da el problema de las generaciones, ¿no? Yo hablaba recién que yo no estaba en la facultad, estaba en medicina cuando llega el ejército a la facultad, o sea, en pleno golpe, ¿no? Y ellos son de otra generación, evidentemente, pero hay ciertos valores, fíjate, que son transgeneracionales. Ese Artigas zombie sigue siendo de una uruguayés terminante, es modesto. Es humilde, lo acabas de decir, se va a vivir a un lugar, ¿no? Que está en ruinas y rodeado de gente que vive en la calle. Es amigo de una prostituta que va a jugar un rol muy importante, ¿no? en la acción, en la narrativa. Es decir, estoy señalando algo que esta historieta puede ser leída de mil maneras, que es lo más provocador de una obra de arte, ¿no es cierto? Es decir, de una manera lineal y divertida, mirá, todos los personajes, qué gracioso, qué bien dibujados, ¿no? Tiene un montón de soluciones, digamos, de diseño, pero aparte, ¿no? Hay esas claves que se ven ahora en este momento enloquecido del Mundial, etcétera, la garra, todo eso, pero si uno hiciera una encuesta rápido en la calle, ¿cuál es la virtud? Uno, de la uruguayés más acendrada, la humildad, la modestia, ¿no es cierto? Y en los personajes que aparecen, los villanos, ¿no es cierto? Se basan en una especie de dogmática arrogancia, mientras que el prócer cavila todo el tiempo. Y la historieta cavila, yo quería solo mencionar una frase que de las tantas que puede pasar, yo le llamo mosquitos informativos, ¿no? A los tweets que van salpicando, eso, ¿no? hay que remarcarlo. Toda la historieta está salpicada de tweets. De tweets y de encuestas en vivo, de toda la parafernalia mediática. Pero en particular hay una cantidad enorme de tweets con los cuales vemos cómo la sociedad uruguaya va reaccionando, entre comillas, en tiempo ante real. Los hechos que se cuentan, ¿no? Exacto. Y mira, que puede pasar desapercibida, y yo lo menciono creo que en el prólogo, no me acuerdo porque lo fuimos recortando, pero es el favorito. Dice así alguien: ¿zombie es correcto? Pregunta. No me parece que coma cerebros o actúe por instinto. Me parece más acorde #ProcerUndead. Se las dejo picando. ¿Por qué es importante ese tuit? Porque lo que hace la historieta es un ejercicio de reflexividad, se vuelve sobre sí misma. No solo plantea estas imágenes muy, digamos así, transgresoras y removedoras de todo lo que la escuela, etcétera, nos enseña, sino que también pone el lente sobre sí misma. ¿Será correcto llamarlos hombre o inmuerto? Bueno, porque eso pueden preguntárselo hasta los oyentes. ¿Por qué zombie, no? ¿Qué quiere decir el término zombie? Y si este personaje responde efectivamente a las características de un zombie. Siempre nos preguntamos eso, si era zombie realmente. En principio fue algo más marketinero que otra cosa, porque decimos, prócer zombie suena espectacular, es fuerte, ¿no? Claro, y nos llevamos mucha puteada también por eso, porque ven prócer y ven zombie ya, sin leer la obra, ya somos somos irreverentes. Parece el nombre de una banda metalera, ¿no? Exacto, pero claro, no es el típico zombie que podemos llegar a ver, el zombie de Hollywood, ¿no? Que come cerebros, que come carne, que actúa por instinto, que no es inteligente para nada, ¿no? Sí, está muy alejado de ese término. Está súper alejado. Pero después, cuando fuimos a una entrevista con Dinora López, ahí va, en Radio Uruguay, ella encontró una definición de zombie que nos venía bien al pelo. Sí, calzaba perfecto. ¿Cómo era? Que vos te la acordás perfecto. Era de un... Ella abrió, me acuerdo, del programa, de Wade Davis. Es un antropólogo, si mal no recuerdo, canadiense. Ahí va. Que bueno, que el zombie no es más que una persona, como una persona con el alma incompleta. Dijimos, bueno, ese es nuestro prócer zombie. El prócer tiene el alma incompleta. De alguna forma él quiere ser el héroe que la sociedad cree que fue. Quiere pasar por eso. Y ese tuit venía también por mi inquietud de decir, está bien zombie, o sea, porque para mí no es un zombie tampoco. Entonces el tipo plantea, capaz que zombie no es correcto. Capaz que mejor y toda la historieta te lleva a interrogarte y a movilizar lo que está mausoleoficado, digamos, por la historia formal, por la educación, inevitablemente en todo país, y por eso creo que es el aporte más interesante de la propuesta de ustedes. Ya vamos a continuar conversando con los autores de Prócer Zombie 2, los Silva Bros. Pero les adelanto algunas de las reacciones de la audiencia. Mensajes de WhatsApp de alguien que, bueno, no tengo el nombre, por lo menos, no figura el nombre en los mensajes que vienen.
Capaz que hasta por eso se parece a algunos de los tweets que ustedes incluyen en Mucha el propio violencia. libro. Dan asco estos burguesitos destruyendo imágenes nacionales. Náuseas siento de estos idiotas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me imagino que no es la primera vez que les pasa. No, para nada. Quizás podemos hacer pie en reacciones como esta en el comienzo de la segunda parte. José Artigas está de regreso en su tierra, no la reconoce, y esta vez termina enfrentándose a Napoleón Bonaparte, que se ha reencarnado en un político uruguayo que llega a presidente de la República. Por ahí va, así de irreverente, la trama de Prócer Zombie, una historieta de la que acaba de editarse la segunda parte. Estamos conversando con sus autores, Silva Bros, y con el semiólogo Fernando Andach, que escribió el prólogo de este segundo tomo. Aclaremos algunas cosas. Silva Bros son hermanos. Eso quiere decir que son hermanos, ¿no? Sí, Somos hermanos. está clarito. Andrés tiene 32 Ahí va. y Leonardo tiene 38. Correcto. Ustedes encabezan el estudio Silva Bros, dedicado a la animación y la ilustración, que funciona desde el año 2009. Exactamente. En 2009 nos juntamos como para complementarnos un poco lo que hacíamos, ¿no? Diseño gráfico y ilustración. Ujú. Y esto que estamos comentando hoy no es para nada lo único que han hecho. No, hemos laburado un montón de cosas. Esto es lo que nos juntamos para hacer algo propio, digamos, ¿no? Lo demás son cosas para clientes, hemos hecho cosas para Ceibal, yo qué sé, libros de ilustración infantil también, de todo un poco. Hemos trabajado para Naciones Unidas también. También. En la oficina del alto comisionado, Exacto. radicada en Ginebra. Bueno, yo leía recién alguno de los mensajes. Dan asco estos burguesitos destruyendo imágenes nacionales. Y no es el único, ¿no? Por ejemplo, este otro dice: Sergio, ¿con qué objetivo se mancha la imagen de Artigas? ¿Hay pruebas históricas para realizar esta pavada? ¿Qué aportan a nuestra cultura y sobre todo a las nuevas generaciones? Me gustaría, Fernando. Emiliano, me parece sensacional que lo hayas leído, ¿no es cierto?, con la franqueza periodística que te caracteriza, porque primero, lo decíamos en la pausa, lo hablábamos con Leonardo y Andrés, si no hubiera estas reacciones yo quedaría atónito, diría fracasaron, porque la sociedad se defiende, tiene que defenderse, pero quería ir más lejos. Vengo recién de un congreso internacional muy lindo sobre la identidad dialógica, qué sé yo, en Portugal, en Braga, y una de las mejores ponencias, fíjate, que escuché, era un profesor canadiense de Alberta, Edmonton, y decía, ¿qué es eso que venden en las universidades de Estados Unidos y Canadá, el norte de América? Decía él, como el pensamiento crítico, ¿no? Es un eslogan, dice, googleenlo, pongan universidad cualquiera, pensamiento crítico, va a tener miles de entradas, todos los programas dicen, y es una mentira. Y es una gran mentira. ¿Por qué? Porque es nada más que un eslogan de marketing. El pensamiento crítico no se puede enseñar ni regimentar, es una contradicción. Yo me animo a decir ahora, y gracias a esos tweets que leía tan fuertes, tan reactivos, tan fuertes como la propuesta de ustedes, digamos, ¿no? Que pensamiento crítico es justamente lo que logra recuperar cierta espontaneidad, cierta libertad, en base a toda la carga, el capital que uno recibe simbólico, ¿verdad? Que no hay escapatoria, todo país, todo tiempo lo tiene, pero a veces se da ese milagro, ¿no es cierto?, esa revelación de que uno puede mover alguna cosa, y esos tweets me parece su furia, ¿no es cierto?, muy parecida a, por ejemplo, la pena de muerte, rifle sanitario para estas SIC Lacra, uno de los que ustedes ponen contra Artigas Prócer Zombie, está mostrando y reiterándose en la realidad, y es un libro, y vean qué ironía, muy realista el que hacen ustedes. Nada parecería más fantástico, más zarpado, más surrealista, pero no es así, porque esa idea de decir, ¿qué significa hoy? Nada menos que ese nombre que está hasta en la bolsa de Portland, que está en todas partes, ¿no es cierto? Como anestesiándonos a su significado, y ustedes, con un esfuerzo titánico, yo diría, ¿no?, grande, logran nada menos que remover esas cenizas y darle vida al pensamiento. Eso para mí es pensamiento crítico, no eso que quieren vender hoy tantas universidades diciendo es lo que les damos. No se da eso, se lo gana cada uno. Agrego que las reacciones no son solo de ese estilo que yo leí hace un rato. Una positiva, Hay de todo, realmente viene repartido el espectro de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, Leticia dice, ¡qué exageración! Yo los felicito por la idea y por el trabajo. Gracias. Hay gente que realmente cree que Artigas era un superhéroe. Por supuesto, o sea,
Y eso de las reacciones, ¿verdad? Nosotros lo ponemos acá en esta segunda parte en forma de tweets, un poco por las experiencias que tuvimos con el Prócer Zombie 1, donde, bueno, entre otras cosas, una señora mandó una carta de búsqueda a partir de una nota que nos hicieron. Una carta larga, ¿verdad? Donde nos trataba de yihadistas, de terroristas, sí, de adolescentes barbudos. Que no éramos capaces de ni limpiarles las botas al general, ¿no? Pero todo eso solamente con leer el título, porque la señora no creo que haya leído el libro y ver que realmente el Prócer Zombie viene para ser un héroe, ¿no? Mientras Andrés pone en la emisión en video más imágenes, pero ahora de Prócer Zombie 2, a partir del tráiler promocional que ustedes han hecho, así los oyentes pueden situarse, pueden ubicarse en cómo corre la historia en esta ocasión. Agrego un elemento más, quedó dicho al pasar por Fernando, la trama incluye una campaña electoral en donde emerge el otro villano de esta historia, que es Mikhail Landowski, un político joven, moderno, atractivo, que esconde un secreto. Es la reencarnación de Napoleón Bonaparte, pero nacido en esta nueva vida, acá, en Montevideo, en 1976. ¿Por qué aparece? ¿Por qué se da este personaje y esta circunstancia? Un poco también para jugar con el tema de que Napoleón Bonaparte y Artigas convivieron, o sea, vivieron en la misma época, ¿no? Entonces, pero nunca se llegaron a juntar. Entonces nos gustaba la idea de que se juntasen por lo menos ahora en esta vida, ¿no? Acá por el 2020 que transcurre el cómic, ¿no? 2019-2020, ¿no? Entonces por eso lo trajimos y también para después en una tercera parte mostrar todo el proceso de Napoleón, del Imperio Napoleónico y también lo que estaba pasando acá en América, ¿no? En ese momento, con la Revolución. La plataforma electoral de este candidato, que después llega a presidente, se basa mucho en la inseguridad, en la delincuencia. Él ejemplifica el problema en Artigas zombie convertido en una especie de Batman. El gobierno ha permitido la justicia por mano propia. Es lo que denuncia y el eslogan, Micael, ¿no? El eslogan, volviendo a mi hábito en perspectiviano, no puedo dejar de mencionarlo, está buenísimo. Algún político ya seguramente los va a contactar. Fíjate cuál es el eslogan de este neo-Napoleón uruguayizado, es algo en qué creer. Es muy interesante porque resume la quinta esencia de todo populismo. ¿Qué te da el populismo? Como un aleph, para ir a Borges, a lo contrario del populismo, es decir, un lugar extraño que promete todo sin darte pautas de nada, ¿no es cierto? Que llegue inmediatamente a la sensibilidad de una gran masa que dice, si elegimos a todo se resuelve. Y eso no pasa nunca a ningún lado, nunca todo se resuelve, pero ese es el secreto de este telegénico, como decía recién Emiliano, yo diría que es la contrapartida exacta del prócer zombie. Son dos figuras del poder, un poder del siglo XIX, ¿no es cierto?, que era tan pobre, no ya modesto, que no logró tener un retrato de sí. ¿Por qué no hay retratos de Artigas? Que es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué tenemos ese bosquejo de ese médico, etcétera, de Marcé? Porque era pobre. De cuando Artigas era viejo. De cuando era viejo, ¿no? De cuando está ya en la decadencia, ¿no? Retrato que dicen que Blanes dijo, ¿yo qué hago con esta vieja? Dijo, ¿no? Cuando vio la imagen no le gustó nada y se inventó un prócer, digamos, ¿no? Sí. Y este Landowski nace en el tiempo de las redes, las maneja bien, pero vuelvo a mi punto, algo en qué creer es cualquier cosa. Es decir, el populista le va a decir a todos que sí. Y yo en un momento digo, ¿se acuerdan? A ustedes les pareció gracioso que hay una peronización de Artigas, sí, en esa imagen con ese poncho rojo que parece abarcar a todos, 1923, cuando Emiliano mencionaba, él es nombrado el padre de la patria, ¿no es cierto? Sí, un gran Mao Zedong. Exactamente, y todos parecen cobijarse en ese poncho, ¿no? Y es lo más parecido que tenemos al peronismo de la otra orilla. Siempre nos jactamos de que no somos como ellos, pero en esto sí somos como ellos. Nuestro Perón se llama José Gervasio Artigas y lo apropian todas las fuerzas, así como el peronismo tuvo la extrema derecha, la izquierda, Montoneros, a todos les decía, sí señor, estoy con ustedes, ¿verdad? Era el gran mago de la sonrisa, esa enorme sonrisa que tenía Juan Domingo. Aparece acá y creo que Landowski es otro golazo de la historieta. Vuelvo a decir que es una historieta de un realismo acalambrante. Si uno pasa la puerta de la fantasía, y toda literatura es eso, la interesante. ¿Qué dicen ustedes, los autores, a propósito de a mí me encanta escuchar a Fernando. A mí me encanta escucharlo. Es un librazo, según Fernando, entonces ya... Sí. Pero y además nos da nuevas visiones de la obra, ¿no? Que eso está buenísimo también. Ver qué dice la gente, ¿no? Sí. Sí, eso. Yo creo que lo más rico a la hora de hacer el proceso del libro, tanto el 1 como el 2,
siempre hemos tenido como devoluciones que jamás hubiésemos esperado. Entonces, está bueno porque tiene múltiples interpretaciones. Y es como decía al principio Fernando, no basta solamente con leerlo linealmente. Hay otros zombies, hay otros próceres no muertos que figuran en la historia. Exacto. Fructuoso Rivera, Sí. gran enemigo de este Artigas resucitado. Y La Valleja también, ¿no? Y sus 32. Juan y los 32. O los masones mágicos, como gustan llamarse ahora en el tomo 2. ¿Qué es eso? Cada uno que lo interprete como quiere, pero como quiere. Cuéntanos a propósito de esos otros nombres. Sí, Fructuoso surge en el primero como también una fuerza antagónica del prócer zombie. Y la idea de Fructuoso era ser un tipo que cuando se despierta, piensa que se durmió en realidad, no que estaba muerto, cuando despierta y ve que en todos lados también está el prócer zombie, o sea, Artigas quiero decir, se sorprende porque pensaba que el prócer del Uruguay era él, el que hizo más por el Uruguay era él, o sea, él pensaba eso, entonces va a luchar contra Artigas para convertirse él en el prócer, ¿no? O sea, es un poco lo que lo mueve a Frutos. Claro. Y una cosita, ¿no? Hay una operación clásica en la épica griega que se llama el momento del reconocimiento, cuando Ulises vuelve a Ítaca, ¿se acuerdan? Como un mendigo y su vieja nodriza Euriclea le está lavando los pies, que es una costumbre griega de ¿no? hospitalidad, y lo reconoce, dice mi amo, y él le tapa la boca, etcétera. Eso se llama anagnórisis. Lo que le falta a Artigas, y es súper interesante, es ese reconocimiento público. Solo los marginales lo ven como, ¿verdad?, el que viene a salvarlos. Y quería decir una cosita última, ¿no? Que Landowski en un momento dice, ¿será realmente? ¿Volverá, no? Como yo volví, ¿no? Es un súper poderoso, elige renacer dónde y ser presidente y gana todo. Y me encantó ese paralelo, ¿no? De que dice, ¿será o no será? Y se da cuenta que es. Y me hizo acordar a una gran novela, Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky, donde está la Santa Inquisición en Sevilla, está hay fogatas, todo, y aparece Cristo. Vuelve a la vida y una de las eminencias religiosas lo reconoce y dice, préndanlo inmediatamente. Va a hablar con él y se da cuenta que es. Y le dice, mañana vas a arder. Porque no está el tiempo para tener a un Mesías acá. Claro. Tenemos que seguir con la tarea de ¿qué? ¿De qué está hablando toda la historieta? Del poder. Claro. Es decir, el poder no se puede dar el lujo de dejar que aparezca y les cambie el libreto. Landowski hace lo mismo, ¿no es cierto? Dice, ¿será realmente este atorrante? ¿Será? Y cuando se da cuenta dice, más razón que lo tengo que liquidar. Sí, en vez de darle entrada. También la pregunta de de tomo 2, que era, ¿qué pasa realmente si se levanta un Artigas hoy acá? Exacto. ¿La gente va a creer o no va a creer que ¿Y cómo sería? Ahí se va a dividir la gente. Sí. Claro. Pregunta Carlos desde la audiencia, ¿qué papel juega el negro Ancina en el libro? Yo no sé si contestar esta pregunta. Capaz que lo dejamos para que el lector se entere. Porque aparece, ¿no? Hay un capítulo dedicado al negro Ancina. Sí, aparece en una especie de capítulo de descanso, ¿no? El libro está dividido en 5 capítulos, 4 pertenece a la trama central del libro y el tercero, que es el del medio, es uno que está dedicado enteramente a Ancina. Sobre los orígenes de Ancina, es un poco de literatura fantástica, ficción, obviamente creada por nosotros, y un poco también de recolección, de relevamiento de otros libros, ¿no? Como Isidoro de María, de Paulo Carvalho de Neto, después en la literatura más de ficción Jorge Chagas, que escribe mucho también sobre Ancina y sobre Artigas, sobre los dos. Pero lo curioso es que ese Ancina que aparece, no sé si a mitad del libro o algo así, a mitad. No se engancha en la historia que están contando. No. ¿Por qué? No sé, ya me lo contestarán, pero es evidente, ahí queda la pauta de que esta historia, de que este relato, de que esta saga va a continuar, ¿no? Hay más tomos previstos. También eso queda claro en el final del enfrentamiento, ¿no? Que muestra en los cuadros estos de las páginas del final. Esa es la impresión. Claro, el proyecto definitivamente tomó el rumbo de ir hacia una trilogía desde que abordamos el tomo 2. En el tomo 1 no lo teníamos tan claro, pero una vez que empezamos a guionar el 2, lo hicimos con la idea de que finalizara por lo menos en un tercer y último tomo. Sí, solo un pequeño apunte. Creo que otro elemento de valor a rescatar, y mucho, es que en un país que
oculta, tiene una especie de criptorracismo, como es el Uruguay sin duda, no hay que ser ningún etnógrafo ni politólogo para darse cuenta, ver la heroificación que hacen de Ancina desde sus orígenes, cómo se emancipa, cómo deviene un guerrero, una especie de guerrero kung fu o de capoeira, sí, es muy importante y muy en serio para un país donde faltan modelos fuera del fútbol, excepcionalmente, ¿no es cierto?, de ver una figura heroica en alguien de raza negra. Y eso es lo que ustedes hacen en este capítulo, que no solo es fantástico, sino que también es una promesa. Es decir, ¿qué pasa si no los tenemos solo asociados, ¿verdad?, sí, a los afrodescendientes, como se le llama hoy, con profesiones secundarias, ancilares, como el propio Ancina es representado generalmente sirviéndole mate al prócer durante décadas. Sí, sí, sí. Acá es muy distinto el rol, y una de las mejores viñetas, si me permiten, muestra esta suerte de bandera, ¿no es cierto?, donde lo encara este prócer adusto y dice, y ese negro, pero lo dice con una gran admiración, claro, porque es un ser admirable este Ancina, heroico, corajudo, ¿verdad? Y sobre todo busca la libertad. Sí. En el final les leo este mensaje. Bueno. Uno que viene con pregunta: ¿qué diría Carlos Maggi ante este prócer zombie? Se haría una fiesta, creo. Yo quiero mencionar algo, que este proyecto, al igual que el anterior, fue premiado por los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura, así que era algo que debía decir. Sí. O sea, que es posible gracias a los fondos concursables. Eso quiere decir que desde lo institucional se toleró, sí, por supuesto, este encare que ustedes plantearon de la figura de Artigas. Sí, tal cual. Alguien está pensando bien. Y yo, ¿saben qué me pregunto? Bueno, ¿cómo sigue esto, no? Por ejemplo, ¿va a haber una versión en dibujos animados de Prócer Zombie? Queríamos hacer una versión animada, sí, pero bueno, esto capaz que para después, cuando salga el tomo 3, ahí encararla más, de forma más seria. Hay que respetar los procesos. Ahí va. Primero en papel, luego veremos. ¿Cuál es el próximo prócer con el que ustedes se van a agarrar? ¿El maestro Tavares? Fernando Andach, gracias por este reencuentro después de tanto tiempo. Gracias por la invitación, Emiliano, un gusto. Y Silva Bros, o sea, Andrés y Leonardo, también gracias por acompañarnos, gracias por haber precipitado toda esta, ¿cómo decirlo?, controversia entre los oyentes, esta incomodidad, estos mensajes a favor, estos mensajes en contra. Y en este día. Nada menos que en el día de hoy. Y mientras los blandengues se forman enfrente en la Plaza Independencia para el acto oficial que está previsto para las 10 de la mañana. Qué sincronicidad perfecta. Qué bárbaro. Ya seguimos.